Canal Contenidos, el universo en tus manos. Bienvenidos. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Jueves 26 de septiembre damos inicio a su programa Acción o Omisión Penal. Es un gusto tenerlos otra vez aquí con nosotros en esta noche lluviosa, siendo las 8:01 de la noche. Me da mucho gusto presentarme, soy la licenciada Edith Saavedra y presentar a mi compañero en cabina, el doctor José Alejandro Andrade Páez. Buenas noches, doctor. Buenas noches, con el gusto de saludar nuevamente a todos. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un programa Especial. muy especial, sí, ahí festejando un poquito un año ya aquí en Contenidos. Un año. Sí, Llegamos en septiembre, ¿verdad? así es. Y pues agradeciendo el estar aquí, el poder compartir con todos ustedes todo este conocimiento que hemos recopilado a lo largo de un año. ¿Cómo ven? Muy bien. Un año que se fue muy rápido. Fueron muchos acontecimientos los que vivimos durante lo largo de esta anualidad, pero sobre todo los temas que intentamos fueran del agrado de nuestros seguidores y que, pues vaya, de ahí tenemos un gran orgullo de llegar a altos números, ¿no? Sí. Llegar a las 3 cifras. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, porque apreciamos mucho que se tomen ese tiempo para escucharnos, para analizar lo que decimos, para comprender un poco de lo que tratamos de expresar. Y sí, fue un año lleno de programas que fueron encaminados hacia un objetivo, que es el dar conocimiento, el enseñar, el hacer un jalón de orejas por ahí a ciertas autoridades, el decirle a los estudiantes
tienes que estudiar, esta carrera es de estudiar, estudiar, estudiar y seguir estudiando, porque precisamente la frase del día de hoy es esta: el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Y creo que a lo largo de este año y a lo largo de todos y cada uno de los programas que hemos desarrollado, es precisamente lo que hemos tratado de hacer llegar a todos los que nos dedicamos a esta rama. Así es, muy importante. Creo que son pocos los programas que se tienen allegados a nuestra rama, propiamente, que es el derecho penal. Sí, esta rama del derecho que es única para los que la conocemos, para los que nos gusta, que la practicamos día a día, que a lo mejor es de difícil comprensión para un ciudadano común y corriente, pero para eso estamos nosotros, para compartir estos conocimientos y dar el mejor entendimiento posible para esos efectos, ¿no? Así es. Y pues esta noche queremos hacer una recopilación de todos estos programas que han corrido a lo largo del año y que los queremos hacer de una forma algo especial, porque pues los podríamos hacer cronológicamente, ¿no? Así tal cual los fuimos llevando semana con semana. Bueno, semana cada 15 días. No, eso no, porque no me acuerdo. Claro que sí. Pero como en varias ocasiones lo dijimos en muchos programas, cada uno de nuestros programas va enlazado con el otro, y va enlazado con el otro, y va enlazado con el otro, y tienen una razón de ser. Claro. Y me gustaría empezar por ahí con un programa que fue el 29 de agosto, muy reciente de este 2024, que era la noticia criminal. Así es. Un apartado de noticia criminal que, vaya, nos enlaza mucho a lo que es el actual sistema de justicia penal oral acusatorio, en el cual vino a cambiarnos absolutamente todo en lo que es el derecho procesal penal. Allá por el año de 2016, ya no es nuevo, ya tenemos algunos añitos. En el Estado de México nos adelantamos un poquito más, 10 años antes, y se empezó a practicar. Pero vaya, para enlazar el programa de acción o omisión penal, pues bueno, fueron las palabras claves, ¿no? Los delitos ya no se dan solamente por acción, sino también por omisión, ¿sí? Aquí se dan varias figuras que tratamos a lo largo de dar a entender ese significado, ese concepto de cada una de las etapas del actual sistema. Una etapa que la llevamos de investigación, la cual inicia por la presencia de la denuncia. Una querella. Esta denuncia puede ser por querella y por oficio. Oficio cuando se da por sí sola, querella cuando necesitamos el inicio de un ciudadano que haga su denuncia correspondiente. Pero más por ahí, esa denuncia también se va a traducir en una noticia criminal, que vendría siendo facultad del Ministerio Público iniciarla con el solo conocimiento de la existencia de un delito. De aquí vamos a dar pauta a muchísimas situaciones como lo es la cadena de custodia. Una cadena de custodia que hay que cuidarla desde el inicio o cuando llega el primer respondiente, que por ahí también tuvimos un programa precisamente muy icónico, porque fue a raíz de un accidente que tuvieron aquí mis compañeros y nos hizo ver que por ahí estamos fallando en algo, o estábamos fallando en algo, a lo mejor, y ahorita ya se compuso un poquito la cosa, ¿no? No, allá sigue igual. Sí, no. Pero kilómetro 25.5, por cierto. Fue a raíz de ese accidente, ¿no? En donde este primer respondiente, o sea, no y que más estamos vivos de milagro. Volvimos a nacer, por Aquí cierto. sigue. Aquí seguimos dándoles lata. Así es, o sea, es que yo creo que la capacitación, estuvimos a lo largo de los programas hablando de capacitación. Enfocándonos en eso, Sí. es lo que le decía, o sea, tratamos de hacer entender a ciertas autoridades
que es importante ese estudio, ese manejo, esa capacitación, ese hacer ver a las personas que se dedican a esto, que tienen que seguir constantemente modificando esa forma de ver las cosas y estudiando y yendo más adentro de todo lo que es este ámbito. Por supuesto. Lo vemos a raíz de esto. Llega un accidente, llega muy rápido los elementos policíacos. Acordémonos que en el actual sistema de justicia, el Ministerio Público será el encargado de la investigación en conjunto con las policías. Todas las policías existentes van a ser auxiliares, coadyuvantes de la investigación, pero el titular va a ser el Ministerio Público. Tal es el caso de que, pues bueno, pasó un accidente, no pudo ser posible que después de 5 o 6 horas pudiera llegar una ambulancia, una sola ambulancia, que fue la que pues, propiamente nos sacó de esa mala experiencia, llena de Pues corrupción. faltas. Corrupción, no puede ser otra cosa más que corrupción. Pero vaya, aquí el primer respondiente, ¿qué es el primer respondiente? Es el que primero llega. Podría ser hasta un paramédico, pero bueno, en la praxis lo dejan a las policías, ¿sí? Él va a llenar un informe policial homologado, Así es. que es básicamente cómo llegó, para qué llegó y qué es lo que condujo a. De ahí en fuera se va a iniciar esa cadena de custodia, que va a pasar por policías, por peritos, ¿sabiste? Y que por cierto, cabe mencionar que no todos los policías saben llenar ese informe policial homologado. O sea, Yo creo que ninguno. no saben. ¿Por qué? Pues porque no están capacitados debidamente. Y como lo hemos dicho, esa es una de las una de las causas que muchas veces termina por tirar un asunto. Termina por tirarlo, pero básicamente es esa falta de praxis, ¿no? Yo creo que el que sabe llenarlo más bien es por praxis que por una debida capacitación. Por ahí habíamos hablado que cuando inicia toda esta historia del actual sistema de justicia, se inició una secretaría técnica, que nuevamente rogamos, si es que nos escucha alguien por ahí, sobre todo nuestros legisladores, la existencia de o el renacimiento de esta Secretaría Técnica que inició capacitando a todos los actores políticos, desde los funcionarios de gobierno hasta los abogados litigantes. Esto es excelente porque realmente estamos ya a varios años, llevamos por una década y seguimos teniendo esas deficiencias en nuestros actores políticos. Creo que ya no, ya deberíamos de estar alineados en esta índole, ¿no? Es una correlación entre noticia criminal, entre primer respondiente y proceso penal, que es lo que hemos estado abarcando a lo largo de estos programas. Así es. Y pues no cabe, o sea, creo que en estos programas nos hemos enfocado mucho en todo este sistema, todo este nuevo sistema penal, pero sin dejar atrás todos esos temas que también son de suma importancia para cualquier persona. Para cualquier persona, y de aquí denotamos los procedimientos. Hablamos de la etapa de investigación. Este actual sistema está dividido en 3 etapas según el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Que es la de investigación, la etapa intermedia, que es donde vamos a preparar los medios probatorios para desahogarlos en la etapa de juicio oral. Y por ahí más adelante nos hablan de un juez de ejecución, por lo consiguiente lo consideramos como la cuarta etapa, que es la ejecución de la sentencia. Y de aquí, pues vamos a tener todo un procedimiento que analizar y que lo hemos hecho a lo largo de un año, iniciando por ahí por algunos delitos tradicionales y que bueno, no, no hay una idea de por qué no se ha puesto cartas en el asunto de la regulación de los mismos, ¿no?
Pues sí, tratamos esos temas que, como lo digo, son de suma importancia, como lo que son la violencia contra las mujeres, y esos delitos de acción y de omisión, porque existen esos delitos de acción y de omisión, y que por cierto por ahí hicimos un programa el día 7 de marzo, un día antes del Día Internacional de la Mujer, precisamente tratando de conmemorar esto y demostrar que pues se está haciendo caso omiso de ciertas cosas y de ciertas circunstancias que están pasando en la sociedad que nos afectan a todos. Hemos levantado la mano, levantamos la mano y seguiremos levantándola. No vamos a acabar con esto, lo vamos a mejorar, tal vez sí, pero ese granito de arena lo vamos a estar aportando. Ya llevamos varios años haciendo programas, haciendo diversas actividades esos días para despertar alguna ocasión, alguna situación, pero no es tanto de la autoridad. Yo creo que viene siendo de las mismas familias. Hasta el día que no respetemos a una mujer por su sola esencia, aquí terminaremos con este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la violencia contra la mujer emana ¿de dónde? De la misma casa, del mismo núcleo de la familia, de las personas más cercanas que podemos encontrar cerca de una mujer. Puede ser desde la mamá, el hermano, el tío, el papá, hasta el novio, esposo, cónyuge. El chofer de la micro, hombre, dice, ¿no? Sí, 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 sí. En el metro, dice, ¿no? Si contáramos cada cosa que pasa en el metro, no acabaríamos. Entonces, y esto es diario. Y digo, por mucha aplicación de la ley y de la norma penal que aplicáramos a la violencia intrafamiliar, si no empezamos desde casa, si no empezamos desde esos principios de educar a los hijos, educar a las hijas, empezar por nosotros mismos, ¿no? Cambiar un poquito Por ese papá, chip. por mamá, cambiar el chip, cambiar ese patrón que nos conlleva al machismo, ese machismo ejecutado por el mismo matriarcado. Y precisamente este tema se compaginaba mucho con otro tema que tuvimos en otro programa del 21 de marzo de este año, que se llama violencia vicaria. Y precisamente es junto con pegado. Por supuesto, por aquí ya entra un factor psicológico muy grave, porque no se dan cuenta que existe esta violencia y además no es de que sean felices, sino que simple y sencillamente se quedan callados, ¿no? Y piensan que es por amor además, ¿no? Uh-huh. Y llega ese accionar que ya no nada más es tú contra mí, sino yo contra ti, pero por medio de esa persona. Porque sé que si yo le hago algo a esa persona o si yo te pongo en contra de esa persona, a ti te duele. Entonces... Papito, ya no nos quieres porque nos abandonas, ¿no? Papito, ¿por qué nos dejaste por otra persona? O hasta con los mismos animalitos. Ay, sí. También esto, o sea, parte íntegra de ese programa fue cómo es posible que la misma ley ya considera hasta los animales como parte de esa violencia, ¿no? Así es que te voy a dejar sin el pero, oye, pues es que no tuvimos hijos y es lo único que tenemos, me vale, me lo llevo. Sí, Y me lo llevo para aventarlo al canal, además. Porque sé que te estoy haciendo daño. Porque sé que te estoy haciendo daño. ¿Cuántas situaciones hemos visto en juzgados de esa índole? Muchos de guardia y custodia que dicen, o sea, que se pelean hasta el molcajete. Pero no todo por hacer el daño, ¿no? Así, y no se ponen a pensar que, y además que ni siquiera es un daño para, pues ellos, ¿no? Uno y otro, sino para quizás esos terceros que están en medio de. Hacer el mal si miran aquí, no, eso no se vale. Y precisamente esto nos compagina con otro programa que fue un programa especial, la verdad, muy bonito, de esos programas que tienen toda la ternura del mundo y que tuvimos el honor de tener a 3 grandes aquí en cabina y de escuchar un poco a esas personas que por lo regular todos tendemos a no escuchar. Así es, los niños, los derechos de los niños. ¿Quién sabe qué son los derechos de los niños? O sea, porque los niños nos queda claro que en las escuelas les empiezan a hablar de
pero en la praxis nos encontramos desde papá, desde mamá, que, pues bueno, muchas ocasiones por necesidad los ponen a trabajar, ¿no? O por vanidad. Ujú. Por vanidad, en el caso de los actores chiquitos. Sí, claro, porque sí es un trabajo, ¿eh? Sí, claro. Los castings, El las bebé Gerber. solicitudes, el bebé Gerber. Ay, qué Ay. bonita sonrisa. Me parecía a mí cuando estaba chiquito. Sí, y precisamente tuvimos la oportunidad de tener a estos tres grandes aquí y mostrar desde un punto de vista de un niño cómo ellos ven sus propios derechos, ¿no? Y como lo decía, o sea, sí se los están enseñando en las escuelas, entre comillas, porque ya la verdad es que hay muchas materias que en la actualidad ya no ven en las escuelas, pero si nos damos cuenta, no están enterados ni siquiera ellos al 100% de lo que de verdad son sus derechos. De los alcances, comentábamos con personas del C5, C4, y nos comentaban el porcentaje de llamadas de los niños de que denuncian a su mamá porque no los deja salir, porque les pegó, porque todo ese tipo de situaciones. Espero que este tipo de derechos no estén siendo partícipes de la fabricación de jóvenes de cristal. Y que por cierto, de cristal cada día más delgado. Sí, claro, o sea, tenemos una juventud que más allá de los derechos, yo creo que nos tenemos que preocupar, porque dicen por ahí, ya no sé, no le digas mi vida porque quieren, casi La quieren, sopa. ¿verdad? Y más allá de eso, estamos creando zombies con una esclavitud, con esas cadenas que se llaman celulares, ¿no? Y redes sociales. Pues es que es inevitable, ¿no? Con todo este cambio tecnológico que ha habido a lo largo de estos últimos años, es algo inevitable, pero sí algo controlable. Entonces también por ahí hacer un llamado a todos esos que pues permiten tanta cosa por medio de redes sociales, con relación a los niños, porque pues también ellos tienen derechos. Tienen derechos, pero también tienen obligaciones, eso no hay que olvidarlo. Sí, claro. Y más que nada es la charla entre familia. Este primer bloque que viene siendo los derechos de la mujer, lo que viene siendo violencia vicaria, lo que viene siendo derecho de los niños, niñas y adolescentes, va a formar parte del primer bloque social que se le denomina familia. Así Sí. es. No podemos hablar de fundamentos legales, no podemos hablar de delitos, de acciones, de omisiones, si no tenemos claro lo que es la familia. Sí, claro. ¿Sí? No vamos a dejar todo a los profesores de las escuelas para que eduquen a los hijos. Ellos van a educar, pero vamos a criar en casa. Uh-huh. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Así es. Vamos a entender, si valoramos ese factor, ese primer núcleo llamado familia, vamos a entender a una sociedad. Y cuando entendemos a una sociedad, entonces sí vamos a tener muchísimas situaciones para poder entender los tipos penales. Así es. ¿Sí? Por ahí también tuvimos un programa sobre desaparición forzada. Que viene siendo parte de, ¿no? Parte de esta sociedad que empieza desde la casa, que se muestra ya de una forma muy desatada, por decirlo de alguna manera, fuera de ella, y que termina en desaparecer a personas, precisamente. Por parte del gobierno. Tocamos por ahí temas como el de Rosendo Radilla, el campo algodonero, las mujeres de Juárez, que por causa de estas acciones u omisiones de autoridades están terminando en cortes interamericanas de derechos humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos que, como bien lo dice, aquí ya estamos hablando de derecho internacional. Estamos hablando ya de una situación que no pudimos, como Estado,
sobrellevar, no supimos arreglar, no supimos llevar esa arbitrariedad como se debía. Y tuvimos que llegar hasta otro extremo, fuera de nuestras fronteras, para que nos llamaran la atención. Y bajo esas llamadas de atención pudiéramos defender nuestros derechos humanos. Por ahí tuvimos un programa con unos amigos conductores, no tiene mucho, No, tampoco no tiene tiene mucho. mucho, en donde tocábamos los deportes de contacto y donde pudimos detonar, pudimos observar, detectar violaciones a los derechos humanos en cuanto al derecho al trabajo, por ejemplo. Así es. Que pues si nos podemos saber el programa como tal, salieron por ahí cosillas en donde el gobierno ha hecho omisión precisamente en el ámbito laboral de estas personas que se dedican a los deportes de contacto. Deportes de contacto como la lucha libre. Y estoy hablando de ti, Cobra, ahí estás. ¿No? Un gusto haberlo tenido. Bueno, primero haber estado en su programa. Primero que nos invitaron. Así es, tuvimos el honor de estar en su Y que nos programa. aguantaron. Y todavía nos invitan. Sí, y después recibimos aquí para seguir este tema tan importante, ¿no? Porque primero, cuando fuimos a su programa, hablamos un poquito de todas esas omisiones y faltas que realizamos al conducir motos. Sí es, pero sobre todo del funcionalismo, ¿no? Sí. O sea, la diferencia de las escuelas clásicas que han pasado por el derecho penal hasta el actual. Así O es. sea, ya no es la misma forma en base a los derechos humanos. Así No es es. la misma forma como se juzgaba hace algunas décadas, como se juzga el día de hoy. Ahora somos funcionales. Es muy importante el rol de vida. Y para tener el rol de vida se debe de respetar los derechos humanos. Así En un es. auténtico Estado de Derecho, donde ya las omisiones también forman parte De muy todo eso. íntegra de todo este tipo de Y situaciones. precisamente en este programa enmarcábamos mucho lo que era cómo hubieran juzgado a esta persona que cometió, bueno, que estuvo implicada en este delito. Ya Como no que la quiero trae con decir. él, ¿eh? En ese entonces y cómo hubiera sido juzgada ya con este nuevo sistema penal acusatorio. Sí, claro. O O sea, sea, sí, dígalo. podría haber sido otra historia, ¿no? Sí, porque no es tanto el que comete el delito como tal, sino que hay autores, por acción o omisión, volvemos a la misma. Autores intelectuales que derivan a un delito, ya sea de manera dolosa o también puede ser de manera culposa. Sí, la esencia del delito lo vamos a tener bajo esos elementos objetivos, ¿sí? Que vamos a determinar en modo, tiempo y lugar, pero sobre todo los objetivos. Gracias. Y aquí para este tema de para entender estos elementos subjetivos, pues tuvimos también un programa muy bueno, ¿no? Que tuvimos la presencia de invitados. Hemos tenido a lo largo del año La doctora invitados Castel, muy ¿no? buenos. Sí. La doctora Castel, que nos hizo ese favor de darnos esa base psicológica y desarrollo que tiene el criminal. No es nada más de que hoy se me antojó ser criminal y voy a cometer un delito. No, trae una trascendencia histórica que inicia desde la familia, como lo acabo de comentar. Precisamente, ella nos hizo el honor de estar aquí, de acompañarnos y de leernos un ensayo, que la verdad es que con el análisis que nos hace, uno se queda y se hace la pregunta, entonces, ¿el delincuente nace o se hace? El delincuente nace o se hace. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque por ahí tenemos la definición de Raúl Carrancay Rivas, el cual definía este tipo de situación. El delincuente nace o se hace. El delincuente se hace de conformidad a la sociedad podrida, así lo demarca, la sociedad podrida que lo rodea, obviamente en sus modos vivendos. Y creo que eso se
afianza un poquito más con esta exposición que nos hizo la doctora Castel, pues diciéndonos precisamente eso, ¿no? Que esta persona se hace así a raíz de una serie de eventos que detonan que en cierto punto se convierte en un delincuente, como por ejemplo el quitar de forma rápida el pecho materno, la crianza de la mamá, el entorno en donde se desarrolla, la forma en cómo trata el papá a la mamá y cosas así. Claro, claro, psicológicamente viene el factor evolutivo. Pareciera, bueno, pues es que no pasa nada desde el momento de que dejo de alimentar al bebé, porque existen fórmulas. No, las fórmulas es un complemento. Pero imagínense nada más entrando ese factor psicológico, vamos a tener los factores de los elementos subjetivos, o sea, lo que siente el delincuente. Así es. Y no solamente en el momento de la historia. Entonces, todos esos factores son los que actualmente están determinándose, o se deberían de determinar para juzgar y tomar una sentencia ante un proceso de índole penal. Pero, ¿qué les parece si ahorita regresamos? Vamos a un pequeño corte y seguimos con nuestro programa. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Y aquí seguimos y continuamos con nuestros temas. Estábamos hablando un poquito de ese lado psicológico que tiene nuestra carrera, ese lado psicológico que pues tiene que estar ahí para poder encuadrar bien todos esos tipos penales. Entonces, pues considero que cada uno de los temas que ha habido a lo largo de este año y en especial con la visita de la doctora Castel nos dejó un poquito en claro que pues tiene que estar ahí, que debe de haber una presencia para. Estoy en sesión de fotos. No me Ay. interrumpan. Ay, perdónenme. Que regresamos hasta que termine su sesión de fotos. Tan importante esta situación. Tuvimos el honor por ahí tenemos el honor de estar apoyando el Hospital Materno Infantil Así es. en distintas situaciones. En esta ocasión presenciamos la ponencia de un doctor muy prestigiado. No tenemos autorización de decir su nombre, por eso no lo nombramos, pero nos hablaba de neurociencia. Tuvimos una conversación en la cual platicábamos sobre este tema, este fenómeno que tenemos, correlacionado con la psicología, la evolución del criminal. La frasecita que traemos
Y la traemos porque precisamente se forman muchas controversias cuando se trata de ese tipo de situaciones. ¿Cuántas familias, cuántos asuntos hemos de alguna manera vivido de que el delincuente sigue o el criminal de generación en generación? Sí, claro. El tátara, el bisabuelo, el abuelo, el hijo, Y todos llevan una y línea. todos llevan ese tipo de situación. Obviamente que se da en sectores de nivel, no digo bajo, porque debajo ya no tiene nada, pero más Pero bien de nivel vulnerable. delictivo, ¿no? El caso de la zona centro, Ujú. sí, Sí. el caso del norte, o sea, determinadas zonas de que ya de muchos años, primeramente por la fayuca, después por las drogas y después, o sea, son de las familias que viven ahí. Por eso decía Raúl Carranca, en medio de una sociedad podrida. Sí, claro. Ah, ok, se van a hacer. Más sin embargo, cuando hablamos de neurociencia, pues resulta Va más allá. de que ahora ya estamos hablando no solamente de abogados ni de psicólogos, sino ya estamos hablando de químicos, estamos hablando de biólogos, estamos hablando de físicos, tal vez, en el cual pues existen ya ciertas sustancias, toda la vida han existido, y tal vez regresamos un poquito al pasado, tal vez a la época del Lombroso, ¿no? En donde se creía que si realmente el delincuente nacía, Así ¿sí? es. Por su cara, por sus aspectos, Facciones. sí, claro, sus facciones, pero sobre todo ahora, con la ciencia que tenemos al día de hoy, pues tenemos sustancias, ¿sí? Sustancias que Se terminan en mezclan. mina todos, ¿no? Sí, Que se mezclan en nuestro cerebro. se mezclan en el cerebro y es como tal la deficiencia o exceso de estas sustancias son lo Que que genera. determinan las acciones del individuo. Estoy viéndolo desde un ámbito neurológico, por, por esta ponencia que vimos con este neurólogo. Y pues también es bastante interesante, ¿no? A ver, espérame, me estás diciendo que psicológicamente es importante porque el ámbito psicológico lo ve desde el entorno en el que se desarrolla esta persona. Pero neurológicamente lo están viendo desde el ámbito en esa mezcla de sustancias que se generan en nuestro cerebro, que todos tenemos, pero que unos tienen más que otros o unos les hace más que otros o no sé cómo decirlo. Claro, claro, por ahí en una conferencia internacional en la época de la pandemia, Santori, si no me recuerdo, Giovanni Santori, ya comentaba ese tipo de situaciones. El día de mañana no nos extrañe que los jueces no solamente sean abogados, sino ya sean químicos, sean biólogos, por la determinación de sustancias que pudiesen determinar. Entonces, vaya, esto es un aspecto que ya ha venido evolucionando. Sí, claro. Aparte de la tecnología artificial, inteligencia artificial, que está evolucionando con pasos agigantados. Por ahí queremos hacer un programa sobre eso. Así es, por ahí tendremos en un futuro varios temas que han salido precisamente de estos programas que a lo largo de un año pues han salido distintas ideas, pero sobre todo que el mismo seguidores nos han pedido. Así Que es. eso es maravilloso, ¿no? Sí, claro. De que, oiga, ¿por qué no ve esto? Ah, bueno, perfecto, pues vamos. Temas viéndolos. interesantes. Desgraciadamente el tiempo que tenemos derivado del despacho al corporativo nos permite nada más estar cada 15 días, ¿no? Así es. Pero tratamos de hacer las cosas lo mejor que se pueda, ¿no? Y pues también no nada más hemos tomado estos temas que son interesantes, que son de importancia, que considero que para cada uno de los que nos escucha, pues le siembra ahí una semillita de algo y que los mueve a seguir investigando acerca de los temas. También por ahí a lo largo del año tuvimos mucho trabajo haciendo congresos, haciendo simposios,
teniendo ponentes, llevando esto a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, y estos programas que vamos a empezar a enumerar a continuación fueron precisamente parte de todo este trabajo que hemos hecho a lo largo de este año y que fueron encaminados a llevar toda esta información también hasta arriba. Así es información. La información es pública, ¿sí? Para empezar por ahí. Y de ahí, varios amigos de toda la vida, varios recientes amigos, recientes amistades, nos conllevaron al contacto con otros que tienen nuevas y nuevas ideas, ¿sí? Y este programa de Acción o Misión, pues ha sido un motor para este tipo de eventos. Afortunadamente estamos hablando de 3 congresos, 2 simposios. Hemos estado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República y vamos por más. Así es. Vamos por más, por ahí se tiene programado uno antes de que termine el año, otro más a mediados del próximo año y uno por ahí a 3/4 partes, ¿no? Así es. Nada más hablando de un solo recinto, por ahí estamos planeando en el otro recinto, pero bueno, ya en su momento oportuno lo haremos del conocimiento del de todos. conocimiento general por medio Así de es. nuestras redes sociales. Por ahí, ¿no? visítenos. ¿Cuáles son? Tenemos en Facebook Acción o Misión Penal, tenemos en Instagram igual Acción o Misión Penal, tenemos Twitter también, no, TikTok, igual Acción o Misión Penal, y la página de Facebook de Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, por ahí también transmitimos. ¿Sí? Página web. También tenemos la página web de Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, así lo buscan en Google. Grupo interdisciplinario. No, con que pongan Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, les sale, es la primerita que les sale. Eso mismo. Así es, eso nos ha dado mucha vida, una vida de ámbito académico, en el cual nos damos cuenta, fíjense nada más lo interesante, ¿no? Empezamos a sembrar, dan frutos, pero pues dogmáticamente no podemos hablar de cualquier tema de orden jurídico sin contemplar la existencia del derecho internacional, el derecho convencional. Así es. Nos enseñaban en primaria que la pirámide de Kelsen era lo máximo, ¿no? La Constitución. Así es. Pues actualmente es bloque de constitucionalidad que contempla tratados internacionales, jurisprudencia y Constitución. Y la Constitución y la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Vale? Entonces, esto nos ha llevado a la aplicación también de varios programas, entre ellos Política Criminal, que también fue parte íntegra de nuestro Congreso. Así es. Fíjese que estuvimos apenas el fin de semana, estuvimos en un foro. Así es. En un foro de cierto municipio del país de nunca jamás, en el cual de cierta presidente electo. Escuchamos. No, es que la idea es muy buena. La idea es muy buena, escuchar a la gente para hacer un plan de desarrollo político. Así es. Sí. Siempre estamos queriendo levantar la mano. Sí, siempre criticamos. Y siempre ahí en las redes echamos la piedra. Y cuando se nos da la oportunidad de hablar frente a nuestras autoridades, pues como que nos tiembla el dedo. Y eso creo que no se vale. Creo que al contrario tenemos que buscar los micrófonos, tenemos que buscar la voz, ¿sí? Para aportar. Esta vida es de construcción. Así y si no construimos, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? No, pero no se vale. Yo creo que si nos vamos a quejar, también hay que ser partícipes, pero también hay que hacerlo con responsabilidad. Así es. ¿Sí? Porque es un muy buen marco, no sé para qué fines pudiesen ser, pero si se van a aportar para un plan, ya sea municipal, ya sea estatal, se me hace excelente, porque ya se está escuchando al pueblo, las verdaderas necesidades de ciertas zonas. No es la misma la necesidad de la zona norte que la zona sur. Obviamente. Entonces, si hablamos de un plan de desarrollo y una
política social. No lo podemos hacer sin antes tocar el tema de política criminal. Así es. ¿Qué es política criminal? No son políticos criminales, no. No. Política criminal es la prevención al delito que tiene que ejercer el Estado, Así es. ¿sí? Ya no estamos, y esto así como que ponerlo en letras mayúsculas, que dice, no me grité, con letras mayúsculas decir política criminal, que el derecho penal ya no es castigador Ya o no. no se debe de considerar así. El derecho penal ya debe de considerarse preventivo. Así es. Por eso, muy importante las situaciones que se den ante una política criminal que viene siendo preventivo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando agarramos un puesto político y sobre todo una alcaldía, una presidencia municipal? Ver cuál es la problemática de la sociedad. Existe. ¿Y dónde la vamos a ver? Pues en las fiscalías. Así es. No son los mismos delitos de un lado al otro. Una vez estudiando qué delitos son los que se están oponiendo a un Sí. buen desarrollo, pues podemos prevenir. Empezar a trabajar en ello. Sí, claro, porque tenemos que empezar, claro, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero sí tenemos que empezar. Y máximo, ahorita que por todos lados tenemos una transformación, esperemos que así sea, ¿no? O sea, ¿por qué creer lo contrario? Bueno, vamos a creer que así sea. Así es. ¿Por qué esperar que les vaya mal a los políticos? ¿No? Ya están arriba, ya los escogimos nosotros. Mm. Hay que esperar que les vaya bien, Así es. ¿no? Algo muy importante y que se dio en ese tipo de situaciones, ¿no? Por ahí también de esta política criminal podemos sustraer o compaginarla con otro tema también muy importante que hicimos también en un congreso, que era el combate a la criminalidad institucional en México. Y de ahí se desprendía un tema que hemos tratado mucho aquí, que es el compliance penal. Entonces, creo que esto es muy importante porque ahí empezamos a manejar un poquito más lo que es la verdadera aplicación de una prevención, de un debido cumplimiento, no nada más en empresas o personas jurídicas, sino también en parte del Estado. Porque Sí. pues el Estado también es una persona jurídica. Así es, todas las personas jurídicas. Aquí sí tenemos que fundamentarnos. Así Tenemos es. por ahí en el Código Nacional de Procedimientos Penales el artículo 411, si no me recuerdo, No, 424, 442. en el cual, no, son de los primeros, por ahí del El 11 10, bis. El 11 por ahí. bis es el que nos dice de Vamos los a hablar delitos. sobre la parte especial, procedimiento Así especial, es. Así es. en donde ya nos habla sobre una tesitura en la cual existe un procedimiento especial para las personas jurídicas. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia o un diccionario jurídico, cuando hablamos de personas jurídicas, hablamos de instituciones, Así es. hablamos de empresas o personas morales. Ujú. Y cuando hablamos de personas morales, hablamos tanto de particulares como Como de- gubernamentales. Entonces, vaya, para la praxis es exactamente, o debería de ser exactamente lo mismo. Instituciones gubernamentales, instituciones privadas. Así es. Y de aquí vamos a emanar esta situación, la prevención. ¿Cómo vamos a prevenir que una empresa cometa un delito? Mediante un debido cumplimiento de la norma, con esos manuales de cumplimiento, con ese... Por medio de manuales de cumplimiento de cada área específica de ella. de Ujú. cada empresa. Sí, claro. No es lo mismo en la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Economía. Así es. No es lo mismo en la iniciativa privada el área de contabilidad al área de recursos humanos. Así es. En todos se puede cometer delitos. Delitos establecidos En el 11 bis. en el artículo 11 bis del Código Penal Federal. Así es. Entonces, Código Penal Federal da el encuadra a un delito. El Código Nacional de Procedimientos Penales da el procedimiento especial. Así es. Un tema que todavía la mayoría de las empresas están incrédulas. Aquí no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque están acostumbradas a la corrupción.
Así es. Y de ahí desprendimos un montón de temas que van muy ligados como lo que es la regulación penal en las empresas, como lo es el derecho societario. El derecho societario que no estamos acostumbrados en México. Así es. El derecho societario que nadie pelamos. Que ni siquiera sabemos cómo se constituyó la empresa, pero ¿Cómo? pues es una Porque la empresa. constituimos nada más porque era un requisito, y un requisito Así para es. Hacienda. Sí. Pero ya no son los mismos socios, ya hubo sucesión, Así es. ya hubo cambios estructurales, incluso hasta los mismos objetivos. Y el empresario todavía está incrédulo al respecto. Así es. Y metimos por ahí un poquito de lo que era esos delitos que se pueden cometer por estas personas jurídicas, como fue lo del lavado de dinero. Delitos económicos. Así es. Entonces, creo que es un tema muy amplio que la verdad es que en un programa no nos basta el tiempo para platicarlo. No, pero sí muy enfocado, ¿no? O sea, ¿por qué se está haciendo todo este tipo de situaciones que emana el derecho societario, los delitos económicos, el compliance? Los ¿Por oficiales qué? de cumplimiento. Porque hace algunos años se detectaban muchas anomalías de empresas fantasmas. Así es. Cuando el Estado se da cuenta de esto, digo, yo creo que siempre se dio cuenta, es más, muchos de ellos Nada más hacían esto. no hable más, son omisiones, pero pues no se hacía nada, ¿no? Sí, claro. Ahora, bueno, a ver, vamos a ver, si realmente existe la empresa, y si no existe, pues ya empieza el carácter delictivo, ¿sí? No puede haber tanta, no, es que todas las empresas se deben de regular. Así es. Pero no vamos a tener verificadores como para estar atendiendo a tantas empresas. Es por ello que se tiene la necesidad de un oficial de cumplimiento. Así es. Esta figura que es en la actualidad de mucha importancia para todas aquellas personas jurídicas, porque es el que se encarga de precisamente vigilar eso que el Estado no puede vigilar. Claro, por medio de manuales de cumplimiento. Así de fácil, es muy complejo. Pero, pues bueno, eso se mencionó en el programa correspondiente, y que bueno, pues por aquí fueron varias situaciones. Que digo, y ¿no? Creo que por ahí ya vamos terminando de llegar a esta recopilación de programas, de temas, de conocimiento y de muchas cosas que pasaron a lo largo de este año. Y pues no podemos dejar atrás este tema que ha tenido tanta trascendencia en los últimos meses, de febrero para acá, que fueron las reformas a la ley de amparo, las reformas a la ley de amnistía, la reforma al Poder Judicial, que si nos ponemos a pensar desde un punto de vista, nos han afectado y nos afectan a nosotros como abogados, como personas que se dedican a este ámbito, pero que también, pues, lamentablemente o afortunadamente, no sé, dijimos en el programa respectivo, no estamos ni a favor ni en contra, pero que estamos ahí y que pues tratamos de ver las cosas desde un punto de vista, pues, objetivo. Tenemos por ahí saluditos de JCDIC. Saludos, muchísimas gracias por vernos. Tenemos por ahí a Rebeca Raya, que dice felicidades por este año en nuestra familia de contenidos, muchísimas gracias. Y tenemos por ahí de Radio Contenidos, muchísimas gracias por la confianza a Radio Contenidos, a Radio y TV Contenidos, El Universo en tus manos, y muchas felicidades por este aniversario. Muchísimas gracias. También nosotros agradecemos mucho el que nos hayan abierto las puertas, el que pues estemos aquí cada 15 días ofreciendo este programa y pues tratando de llegar de una forma distinta y educativa a las personas. Por supuesto, tenemos que tener muy en claro, hablando de estos últimos temas en cita, que el derecho lo tenemos que absorber y entender como una adecuación a nuestra sociedad en la que vivimos. Así es. ¿Sí? Aquí no existen los buenos, no existen los malos, no existe vencedor ni ganador. Simple y sencillamente tenemos un marco jurídico que tenemos que defender. Eso sí, pero solos no vamos a llegar a ningún lado.
tenemos que agruparnos porque vivimos en una sociedad, Así ¿sí? es. Y vivimos en un estado libre y soberano. Vivimos en un estado allegado a derecho y que como tal tenemos que servir. ¿Cómo servimos? Pues por medio de las barras, ¿sí? Tenemos el honor de pertenecer al ilustre y nacional Colegio de Abogados de México, ¿sí? Y es una institución que va a la vanguardia de la actualización de derecho. Pero no es la única barra que existe. Existen muchísimas barras en México que se tienen que utilizar como tal, que se tiene que levantar la voz, que tienen que levantar la mano, pero como se debe de hacer, jurídicamente. Así es. Para eso existen las normas, para eso existe el estricto derecho, y como tal nos debemos de conformar. No conformar, comportar porque conformes pues nunca estamos, siempre estamos inventando algo, siempre estamos construyendo, siempre estamos tratando de hacer algo más. Si no es un congreso, es un curso, capacitación, radio, revista por ahí, también tenemos algo por allá. También, ya planeado. Entonces, vaya, vamos a Hacer eso, ¿no? interactuar, ¿no? Hacer, levantar la mano de una forma que deje huella, no de una forma, pues, que no es nada productiva. Desde mi punto de vista, considero que si quieres hacer un cambio o que haya un cambio, ese cambio debe de ser con algo que deje huella. Y lo más importante, o desde mi perspectiva, eso que deja huella es llegar a esas personas educándolas, haciéndoles llegar esa información que a lo mejor no les llega por X o por Y razón y que es necesario que tengan. Y creo que esa sería la forma correcta de hacer ese cambio que todos queremos, pero pues que no se puede. No, sí se puede. Sí se puede, simple y sencillamente hay que adecuarnos. Sí, Cuando claro. ya no se puede hacer nada, ¿ya para qué salimos? ¿Ya para qué hacemos situaciones que únicamente estamos entorpeciendo la vida social? Así es. ¿Sí? Ya pasó, hay que aplicarnos, hay que conocer la norma, y hay que ver lo que sigue. Y empezar Si a existen crear los medios de nuevo. inconformidad, hay que aplicarlos, pero el momento oportuno. Sí, claro. No hay que confundir a la gente, porque eso también es una situación que pudiésemos hablar incluso de terrorismo, ¿no? Así es. Totalmente. Tenemos que ser muy enfáticos en estas Estas situaciones Claro. y siendo omisos no vamos a hablar nada, ¿no? Por ahí también hablamos de derecho electoral, Sí, claro. platicamos de derecho ambiental, Sí. dos ramas del derecho que son poco explorables por una comunidad jurídica. Sí, claro. Hay muchísimos abogados especialistas en derecho ambiental, en derecho electoral, mas sin embargo no lo conocemos de lleno. Ujú. Las universidades no se ocupan mucho De ello. de esos temas. Sí, claro. Por eso los tocamos y analizamos hasta el aspecto objetivo, Así en es. modo, tiempo y lugar, ¿no? Así es. ¿Cuánto nos queda por ahí de programa? 2 minutitos. 2 minutos. Muy bien. Pues ya casi llegando al final de este programa, tenemos por ahí un montón de agradecimientos y una noticia, pues, no triste, pero sí De cambio. de cambio, así es. Entonces, pues lamentablemente ya no vamos a poder seguir transmitiendo desde contenidos, pero por ahí vamos a estar tratando de seguir. Esta que fue nuestra casa durante haciendo. un año y que tuvimos a bien llegar en septiembre y culminamos en septiembre un ciclo solamente. Así Un es. ciclo en esta casa que nos apoyó, en esta casa que tuvimos muchas experiencias y sobre todo el agradecimiento que es muy importante a todos y cada uno los que intervinieron en este programa. Tuvimos Así es. invitados muy valiosos, como Como fue la doctora la Castel. doctora Castel, Castel la Bastida, ¿no? El Casier, Como sí. lo fue el doctor
Jafet Rafael Arriola, Arriola, como lo fue el Eh. licenciado Mario Alberto López Trócoli, nuestro compañero el licenciado Jorge, el juez Jasso, tuvimos por ahí el honor de tener a Ramón Ramos, y muchas más personas que pues la verdad es que no me acuerdo de todos sus nombres, pero que los tenemos aquí y personas presentes. del mismo corporativo, ¿no? Así es. Que en su momento estuvieron, el caso de la maestra Gloria Morán, Así es. de la licenciada Stephanie Valenzuela, de Todos aquellos que hicieron posible este programa, que estuvieron aquí, que nos apoyaron, que dieron su granito de arena, que formaron parte de este gran proyecto y que nos han apoyado. Pero pues también queremos agradecer a esta cabina, queremos agradecer a Contenidos, queremos agradecer a la licenciada Norma Angélica Valenzuela Fernández, que fue la que cada 15 días estaba aquí con nosotros apoyándonos. y que está aquí presente, ¿no? ¿Por qué no nos acompaña? Sí, por favor. Sí, por favor. Y también a Nate Mónica Mandujano, que también desde allá a lo lejos estuvo muy pendiente de todos los pormenores del programa, de si estaba bien la conexión, de si se subía bien el programa y todo ese detrás de cámaras que hace posible este programa. Entonces, también por ahí a Cobra Extreme, que también Es que no vine vestida. cada 15 días estaba aquí con nosotros. Queremos agradecerles, queremos pues decir que Contenidos fue nuestra casa por un año Así es. y que pues estamos muy satisfechos de estar aquí. No, la verdad es que para nosotros fue un gusto tenerlos aquí. Saben que son parte de la familia. Muchas gracias. Esperemos que pronto regresen. Esperemos de verdad que pronto regresen porque... Agáchate, Cobra. Así que sí, agáchate. La verdad es que para nosotros es un honor tenerlos y contar con la presencia de ustedes. Muchísimas Y gracias. sí, la verdad es que sí los voy a extrañar porque pues me desvelaba con ustedes. Oiga. Pues el tequila. Oigan. Vamos a cenar más temprano. Sí. Pero pues aquí vamos a seguir tratando de hacer todo este proyecto y pues muchísimas gracias por acompañarnos cada 15 días, porque también esto no sería posible sin esas personas que están atrás de y que nos ven y que oyen todas nuestras locuras. Así es. Muchísimas gracias. El programa pasado llegamos a ¿cuántos? 2100 vistas. 2100 vistas. Muchísimas gracias. Muy Y las bueno. que vienen. Así sea. Gracias. Este Es- mundo es constructivo y seguiremos construyendo en todos lados. Ya por ahí tendremos en redes nuestros nuevos planes, siempre en vanguardia. Así es. Aquí nunca nos rendimos. Siempre se nos ocurre algo nuevo, pero evidentemente que todos ustedes van a formar parte. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, gracias. Pues mucha compañeros. suerte. Muchísimas gracias. Y ya los quiero de regreso. Aquí los tenemos Claro, viendo. claro, Pues, claro. Gracias. 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 Bueno, pues culminamos esta etapa muy alegres, que realmente fueron muy buenos tiempos. Y es época de seguir evolucionando. Así es, como lo dijo nuestra frasecita, el derecho se transforma constantemente y si no lo seguimos, nos vamos a ir quedando poco a poco. Entonces, pues a seguir y a seguir haciendo ese cambio y esa transformación, a seguir esa transformación y seguir adelante con todo esto. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa. Excelente noche. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Spotify y Anchor FM como Canal Contenidos, y disfruta de la programación que tenemos para ti.